Quien había denunciado en su momento una red de corrupción judicial que operaba con el apoyo de autoridades del Ejecutivo fue el doctor Eduardo León, abogado quien nos acompaña en un contacto a esta hora de la mañana. Doctor, gracias por aceptar esta convocatoria desde Televisión Universitaria. María René Ocampo les saluda, bienvenido a Primera Hora. Bueno, son duras denuncias las que usted había encabezado en su momento y ayer lo veíamos, por ejemplo, cuando era aprehendida una de las consideradas las cabecillas o la cabeza de esta red de corrupción. Hablamos de la doctora Castro. ¿Nos puede actualizar, por favor, los datos? Bienvenido. Buenos días a usted y a todo el país. Evidentemente, mire, esta lucha que hemos tenido de hace muchos años, en los cuales denunciamos de manera permanente la existencia no solamente de casos armados, sino también de hechos de corrupción que venían desde consorcios que se encuentran bajo dominio y bajo consolidación de autoridades jurisdiccionales, de fiscales, con abogados particulares en muchas partes del país, en muchos lugares donde hemos identificado la existencia de estos clanes criminales, pero realmente enormes, de mucho poder. Y también hemos denunciado que desde el gobierno, bajo el título de abogados de las carteras, se realiza este tipo de actos. O sea, se trata de, dice, representar al Estado y alternativamente a ello se crea grupos de abogados que tienen entrada libre a fiscalías, que tienen entrada libre a juzgados, que hacen cambiar fallos, que hacen cambiar requerimientos, que hacen detener a las personas. O sea, juegan como antes nosotros jugábamos, ¿no? Como esta prenda se quema o no se quema, y en la vida de muchos de estos grupos criminales ha estado el destino y está el destino de muchos ciudadanos. La excepción no ha sido la señora Claudia Castro, que desde hace mucho tiempo la hemos venido denunciando sobre hechos irregulares y de abuso que ha cometido en el ejercicio de sus funciones desde que era juez, inclusive habiendo sido suspendida por el Colegio de Abogados por 2 años. Ella, bajo el mismo modus operandi que se actúa ahora, pues evitaba que esto se pueda consolidar debido a que presentaba acciones constitucionales en provincias muy alejadas, desde Guanay, Palos Blancos o Achacache, etcétera, de tal forma que cuando quería ser suspendida, ella presentaba estas acciones de libertad, que muchas eran revocadas en el Tribunal Constitucional, pero ya se beneficiaba del tiempo en el cual no se podía hacer nada. Y esto no es la excepción, y esto es una norma casi corriente en muchas partes del país. Muchos abogados, muchos jueces saben que los hemos enfrentado y les hemos inclusive demostrado con prueba de que estaban involucrados en este tipo de delitos de corrupción, pero esto sucede desde dentro y desde fuera del gobierno. Doctor, luego de conocerse esta denuncia y la renuncia del ministro de Justicia el pasado fin de semana, llega una cadenilla de renuncias que termina en ciertas aprehensiones. Por favor, esto nos ha llamado la atención. ¿Cómo debería operar la justicia y qué rol juega? Porque hay ciertas altas autoridades involucradas supuestamente. Bueno, mire, el hecho se consumó el 11 de junio del presente año en la localidad de Coroico, donde se dicta una resolución que ha sido redactada, que ha sido pasada vía WhatsApp al juez de Coroico por parte de la juez de la vocal Claudia Marcela Castro Dorado, cuyo contenido se establecía en la suspensión del cargo de magistrada del Tribunal Supremo de Justicia de la doctora Fanny Coaquira. Y en su lugar, pues, se tenía que habilitar al magistrado Ramiro Campero, que es el suplente. Sin embargo, la Fiscalía interviene el 12 y a partir del 12 la Fiscalía encuentra los indicios, como por ejemplo un chat impreso que habría sido roto por la autoridad judicial. Al mismo tiempo se tropieza con la computadora aperturada del juez, donde encuentra los mensajes y donde se encuentra el audio del señor ministro. A partir de ese momento el ministro ya conocía de esto, sabía de que él habría tenido la injerencia en este caso, y por eso de que cuando ayer sale a descalificar esta prueba, al contrario, es el primero en que le da la validez a esta prueba, porque cuando ni los medios de comunicación sabían del todo, y menos la ciudadanía desconocía casi absolutamente todo, él renuncia.
porque dice que estaban circulando rumores que lo involucraban en algo, no aclara aquello, pero trata de curarse en sano y renuncia, luego de haber tenido una participación no a título de César Siles, sino como ministro de Estado, involucrando en estos audios, inclusive al propio gobierno, porque él habla de protección tanto del gobierno, de la Fiscalía General, de la Fiscalía Departamental, lo cual tiene que ser investigado y lo cual toca, aunque de nombre, a autoridades de mayor jerarquía. Doctor, usted constantemente ha ido siguiendo ciertos casos, nos ha sorprendido con esta denuncia de una red de corrupción que estaría afectando también a todo un sistema y a todo un Estado. ¿La justicia está manipulada en Bolivia? La justicia está en estado de putrefacción, María Zelén. Está en estado de putrefacción. Hemos caído más allá que dicen, no, la justicia ha tocado fondo. Mentira, hace tiempo que tocó fondo, hace tiempo que usted ve a la justicia un pozo oscuro y en un estado de putrefacción. Eso es lamentable, porque a estas alturas, aunque cambien de ministra, hemos visto a una ministra señalar de que es un rol de cambiar la justicia. ¿Cómo va a querer cambiar la justicia en los meses que le queda a este gobierno? ¿Qué no ha hecho a lo largo de todo este tiempo? Que inclusive el ministro Lima, que salió a defender a su amigo Ramiro Siles, a César Siles, perdón, dijo que iba a cambiar esto. No, no va a cambiar y no va a cambiar nada. Si no se cambia el gobierno, no va a cambiar la justicia porque el gobierno, el poder político ha tomado la justicia. Y ahora existe la esperanza que a partir del presidente del Tribunal Supremo de Justicia esto vaya a ser detenido. Porque ¿cuál era la misión que tenían con esta acción constitucional? Era no solamente de destituir a la doctora Fanny Coaquira, sino de poner al suplente, un suplente, Ramiro Campero, que era más condescendiente, que estaba dispuesto a poder cumplir las órdenes. Pero esto, ¿por qué lo hacen? Porque el gobierno actual necesita blindarse, necesita algo de seguridad para protegerse cuando ya no sean gobierno, y para aquello necesitan jueces en los altos tribunales y también jueces comunes, lo que ya tienen copados en muchas partes del país. La intención de fondo es copar esto y juntamente con los autoprorrogados tratar de generar una desestabilización judicial de tal forma de que ellos se aseguren que no sean afectados luego de haber sufrido en Bolivia muchos años de corrupción, de despilfarro, de crímenes que se han cometido desde el propio gobierno, tanto durante los 20 años y los 5 años que han pasado. Como denunciante, doctor, ¿no tiene temor usted? Porque a veces, empiezan ya las amenazas y se ha escuchado, incluso la abogada de Lea Plaza dice que su defendido ha sido ya víctima de las mismas. ¿Usted como parte denunciante no teme por su vida? Mire, yo he sido víctima de este sistema de consorcio. Cuando a mí me aprendieron y a mí me llevaron a la cárcel, ¿no? Había un grupo de abogados del gobierno que coludían pues con los intereses de la fiscalía, que ordenaban al juez lo que tenían que hacer. O no en vano ha sido que una vez que me dieron detención domiciliaria, apareció un proceso armado y ordenaron a la juez de ese entonces que yo tenía que ir a la cárcel. Entonces, más de lo que me han hecho, creo que ya no, a este ciudadano, o sea, a Eduardo León, ya no es que lo tendrían que llevar a la cárcel ni nada. Te digo sinceramente, y a estas horas de la mañana y en ayunas, te digo, a mí tendrían que matarme ya para callarme. Y no tengo absolutamente temor. Tengo hijos, tengo mi familia, pero evidentemente ellos tratan de atacar por ese lado. Si quieren hacerlo, tienen que ser conmigo, que lo hagan conmigo, ¿no es cierto? Que estoy dispuesto a asumir todas las consecuencias. Pero sí, siempre hay temor como ser humano, pero más aquello no quita la voluntad de seguir y de que vamos a continuar, cueste lo que cueste, si es posible, y como dijimos ayer a la delegada de Transparencia del Tribunal Supremo de Justicia, vamos a constituirnos en Sucre para presentarle al presidente del Tribunal Supremo de Justicia los casos que existen de enormes hechos de corrupción en muchas partes del país y que involucran a jueces, fiscales, abogados y que han quedado impunes y que inclusive han quedado beneficiados, pero millonariamente,
con los actos ilegales que se han cometido en estrados judiciales. Doctor León, para terminar la entrevista en los últimos segundos, por favor, ¿qué espera ahora? Porque se han aprendido ya a estas exautoridades, hay la renuncia de un exministro, muchos piden una investigación, lo han hecho a la nueva autoridad de justicia, sobre todo para determinar el rol que juega César Siles en todo este proceso. Lo primero que tendría que hacer, y esperamos, es que la nueva autoridad de justicia no se entrometa en la investigación, porque no es necesario. No es necesario. Este Ministerio de Justicia, ojalá que desapareciera en el próximo gobierno, porque es un elemento, un instrumento que interfiere en una investigación y que nomás digita cómo se va a manejar la investigación. Lo segundo es que ojalá que no se confirme, María Zené, le digo a usted, de que nos han señalado de que el señor César Siles ya habría abandonado el país. Esperemos de que esto no sea verdad y que el Estado, el gobierno, asegure bajo las famosas alertas migratorias, que son ilegales y eso será objeto de otro análisis, pero que se le aplique pues esta alerta migratoria a este señor César Siles, que no salga del país y que hoy sea aprehendido. Exigimos que el señor César Siles sea aprehendido y conducido a la justicia para que sea cautelado. De otra forma, si en el transcurso del día se confirma que el señor Siles ha salido del país, este va a ser un antecedente grave porque se va a demostrar de que hay protección, hay complicidad y hay un temor de parte del gobierno para que todas estas cosas se develen y pueda llegar a establecerse la verdad material de los hechos. Doctor, quiero agradecerle por aceptar esta convocatoria, por estos minutos con Televisión Universitaria y por informar de primera mano a nuestra gente todo lo que ocurrió tras esta denuncia. Muchísimas gracias. A usted muchas gracias. Buenos días. Será hasta cualquier momento. El abogado Eduardo León nos ha acompañado, quien ha sido el denunciante de esta red de corrupción judicial. Asegura que operaba con el apoyo de autoridades del Ejecutivo. Usted escuchaba su intervención, nos quedamos con esas palabras. Si quieren callarme, tienen que matarme, decía.